Esta charla, segunda charla, tenemos el gusto de recibirte nuevamente en Escritores en Construcción, Jordi Soler, y en esta ocasión es para hablar, entre muchas otras cosas, todo lo que tú quieras, sobre esta novela, En el Reino del Toro Sagrado, que debes de estar a todo lo que da con la promoción, porque ya vi algunas entrevistas, escuché algunas entrevistas. ¿Cómo va esta novela? Bueno, am, me está llegando muy mal Sí, estás, ¿todos los demás están bien con la señal? la señal. ¿Sí? Oigo como la mitad de lo que dices, aunque entiendo por la imagen, más o menos, el tema que tratas. A ver, Pero creo, él se escucha también él. creo, Jordi, que es tu señal, porque estoy comprobando con los participantes y me escuchan bien. Sí, apaguen sus micros, por favor. Bueno, ciérrenlos. Ajá, es tu señal, Jordi. Estás, congelado. A ver, vamos a hacer algo. Creo que Sí, es... aquí estoy. Un momento. A Yo ver, creo que ya. perfecto. Listo. Pues te comentaba, Jordi, que debes estar ahora en plena promoción de tu novela, porque he estado leyendo y escuchando algunas de las entrevistas que te hicieron a propósito de En el Reino del Toro Sagrado y te preguntaba cómo va, Ujú. qué tal va tu novela, tu nueva novela. Pues muy bien. Como salió simultáneamente en México y en España, he tenido el doble de trabajo con la prensa, que es el trabajo más demandante que tengo en mi vida de escritor, porque todo el tiempo de la escritura y de la investigación lo gestiono yo, me organizo yo, pero las entrevistas me obligan, en primer lugar, a desplazarme, cosa que me encanta cuando es a México, eh, pero también me obligan a abandonar el trabajo que estoy haciendo yo todos los días desde hace más de 40 años. Escribo la página de la novela que estoy escribiendo en ese momento. Y cuando me alejo de este trabajo, como necesariamente me pasa en las temporadas de entrevistas, empiezo a entrar en una especie de desasosiego, ¿no? He pensado que quizás soy escritor porque me gusta estar solo mucho tiempo del día. Ujú. Y durante los periodos de entrevistas llevo una vida social exacerbada que no me acaba de gustar del todo. Entiendo que hay colegas que escriben libros solo para tener esa vida social, pero no es mi caso. Yo, en realidad, como mejor me siento es encerrado aquí en mi estudio, trabajando. Y bueno, te decía que ahora han coincidido las dos, prensa en dos países simultáneamente, más, esto no lo sabes tú, pero está pasando ahora mismo. Mañana me voy a Madrid a hacer esto. Acaba de aparecer una antología de Alfonso Reyes que hice yo para la editorial Debate. Los 10 años que pasó Alfonso Reyes en Madrid, entre 1914 y 1924. Recuperé todos sus textos, o los más interesantes, o los más legibles en el siglo XXI, y hice una antología cuya promoción empieza mañana con una comida con la prensa en Madrid. O sea que por si fuera poco la prensa de mi novela, ahora tengo que responder por don Alfonso. Qué barbaridad. Bueno, ¿qué quieres? La verdad es que es un gozo escucharte porque tienes una conversación muy amena. Entonces, como diríamos en México, te rifamos.
Todos queremos también escucharte. A propósito, creo que leí, no escuché, creo que fue una entrevista escrita en donde tú comentabas que escribes a mano, Sí, pero entonces, sí, ¿cómo le haces para que el hilo no se pierda? O sea, porque claro, entendemos que a mano es otro ritmo, es otra cadencia, ¿no? Es totalmente distinto y seguramente armar lo que vas hilvanando debe ser también diferente. bueno, es una pregunta que se dispara en varias direcciones. Voy a tratar de controlarlas para no salirnos del tema. Eh, en primer lugar, tengo que decir que yo, mm, las novelas que escribo, todas las que he escrito, se van haciendo. Nunca tengo un esquema ni una escaleta, ni sé exactamente a dónde van a ir. Esta, por ejemplo, como empieza, con la imagen del toro saliendo del agua, y a partir de ahí inventé 300 páginas para complementar esa imagen. Esa es la forma que tengo de escribir, uh, lo cual te hace ver que ya no hay un orden preestablecido. Es decir, nunca sé ni cuánto tiempo voy a estar escribiendo esa novela, ni, como te decía, hacia dónde va a ir. Uh, se ha disparado en tantas direcciones que ya... ¿Qué era la pregunta principal? Que lo que más me llamó la atención es que al tú escribir a mano, ¿no? Me Ah, imagino sí, ya, que no ya. tienes el mismo ritmo, ni tampoco seguramente Sí, la misma proporción, ¿no? En trabajo, sí. es otra cosa. Bueno, esto que he dicho vale porque así es como empezaba mi reflexión. Yo creo que la velocidad natural de la novela es la de la mano. Y precisamente por escribir las novelas como las escribo, me parece mucho más ordenado hacerlo a mano porque mm, en mis novelas, conforme las escribo, voy disolviendo todos los nudos narrativos, voy eliminando zonas que no me gustan, voy redirigiendo la trama. Y cuando haces todo esto por escrito, dejas un trazo físico en las hojas. Es tan simple como que tachas una parte, pones una flecha, te vas a otro lado. Y este rastro para mí es muy útil porque a mitad de la novela con frecuencia no sabes cómo llegaste hasta donde has llegado y necesitas recapitular. Y esto cuando escribes directamente en la computadora es imposible de rastrear porque la escritura en la computadora es una especie de palincesto. Se va sobreponiendo un texto sobre el otro y el de abajo se va borrando. De manera que cuando esto a mí me interesa mucho, con frecuencia quiero ver por qué he escrito lo que he escrito. Y esto sería imposible para mí si no lo tuviera todo por escrito. Ahora, yo creo que no perdemos el tiempo. Quiero decir, el que escribe en computadora no va más rápido que yo porque el arte de la novela pasa por una multitud de correcciones que hay que hacer, escribas a mano o escribas en computadora. Sí, bueno, en realidad yo te lo comentaba porque después de haber leído eso, me pareció que en tu novela estás como también haciendo el camino, pero Mm, viendo el paisaje, estás disfrutando del paisaje mientras haces el camino, ¿sabes? Es algo sí, mucho más sosegado, pues, y se nota, también se nota eso, porque vas encontrando los puntos que seguramente tú
como dices, anotabas, subrayabas, ¿no? Tenías como que esa posibilidad de ver el paisaje, como te comento. Y es Sí. más, está genial. Oye, otra cosa que tengo muchas dudas y luego, si quieres, pasamos a los compañeros que tienen ya sus preguntas para ti, es, bueno, la duda principal, más bien, no son muchas, es una, ¿dónde confluye esta historia, ¿no? Entre la mitología griega y la mexicana, o qué sucede, dónde está ese punto, si lo hay. Bueno, al ser una novela que parte de una imagen de la mitología griega, del mito de Pasífae y el rey Minos, pensé que hay eh, unas corrientes subterráneas que conectan a la vieja Grecia de estos mitos con esta vida, digamos, salvaje o efervescente o telúrica que puede haber en algunos pueblos del mundo rural mexicano. Esto lo vi muy claramente, bueno, lo he visto durante los años, de hecho no es una idea original mía. Alfonso Reyes ensayó sobre esto, Carlos Fuentes en un par de sus novelas también ve la mitología griega en México y aprovecha para azuzar la mexicana, la prehispánica, ¿no? Que es lo que he hecho yo en esta novela. José Vasconcelos también ensayó sobre esto. Porque, seguramente porque México y Grecia, como lo he dicho en algunas entrevistas, son dos territorios, eh, pues, imaginarios, pero también físicos, que están fundados en los mitos, ¿no? Los mitos griegos nos quedan a todos porque son la manera en que se ha forjado culturalmente Occidente. Vamos, cada vez que tratamos con nuestro padre o con nuestra pareja o con nuestros hijos o con alguna dificultad o alguna fuerza de la naturaleza, siempre hay un mito que nos ilumina. Y en el caso mexicano también somos un país, los que hemos nacido ahí, hemos nacido con una especie de ventana abierta a la otra realidad, ¿no? Intelectuales tan serios como Octavio Paz era profundamente, eh, creía en estas cosas, ¿no? Veía Guillermo Sheridan, cuenta cómo una vez vio en el número de su casa una premonición y dijo, me voy a morir tal y tal día, después de hacer ese análisis numerológico, y le falló como por 2 días. Es decir, eh, los mexicanos tenemos, yo que vivo en Europa me doy cuenta todo el tiempo, ¿no? Veo cosas que mis colegas españoles o franceses o de otros países no ven porque nací en un país en donde escarbas y sale el Templo Mayor, ¿no? Escarbas en el asfalto y te sale un templo prehispánico. Uh, el mito de Quetzalcóatl nos sobrevuela todo el tiempo, aunque no hablemos de esto mucho, pero somos los mexicanos y mexicanas, somos criaturas estereofónicas, ¿no? Nos arrastramos por la tierra de la misma forma en que volamos, como Quetzalcóatl. En fin, yo aquí en la novela trato de rescatar, más bien con un afán estético, algunas deidades prehispánicas, como Chilonen, que es la diosa del maíz, y que el maíz, al tener estas hebras amarillas, pues me pareció que podía parecerse a Artemisa, que es rubia, ¿no? No solamente rubia, sino es una rubia que está dentro de un contexto de gente indígena. Así es.
Bueno, pues vayan por favor preparando sus preguntas. Somos casi 60 personas, entonces lo que nos dé para de aquí a las 6 de la tarde. Y vamos a abrir los micrófonos, si te parece bien, Jordi. Yo les voy Parece muy bien. paso. Y al final, antes de que te vayas, quiero que nos confieses de dónde sacaste los nombres. Son una Vale, lo voy pensando. por favor, están buenísimos. Bueno, Mariana Pliego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues gracias, Jordi, por acompañarnos otra vez. Y bueno, a ver, yo tengo dos preguntas concretas. Y una es, ya lo dijiste aquí y lo dijiste cuando tuve la suerte de ir a una de tus presentaciones aquí en Barcelona. Tú dijiste, un día me vino a la mente la imagen mitológica del toro blanco. Y de ahí quise construir o crear una novela. Yo me gustaría saber el por qué, cómo, cuándo te vino esa imagen, el contexto de cómo llegó a Jordi esa imagen. Y la segunda pregunta es, ¿en la portuguesa existió tu Artemisa o es realmente 100% un personaje de ficción? Bueno, gracias por tus preguntas. Eh, no existió precisamente Artemisa, pero sí que había varias familias de italianos. Bueno, no sé si tengo que aclarar que yo nací en el mundo rural, en Veracruz, en la plantación de café, y en un contexto tremendamente indígena, ¿no? Nuestros amigos hablaban náhuatl y totonacú. Y en este contexto habían las familias catalanas, que eran curiosamente las que se integraban. Nosotros estábamos integrados a ese contexto. Y había los italianos, que seguramente serían de Florencia, porque no se querían mezclar con nadie, ¿no? Ellos vivían como si estuvieran en Florencia, tal cual. Y en esas familias había unas chicas jóvenes que eran rubias y que llamaban mucho la atención porque las veíamos caminando por la selva y eran como unos lirios, eran diferentes a todo, incluso a las flores que había ahí. Seguramente la imagen primigenia de Artemisa viene de la impresión que me causaba a mí. No es que yo no hubiera convivido con chicas rubias en mi vida o durante mi infancia. Mi madre es rubia, sino que la forma en que se desplazaban por esa selva era la que las hacía una rareza. Y seguramente de esta rareza, en esta rareza me puse a hurgar cuando empecé a escribir esta novela, que tira efectivamente mucho del banco de memoria que he construido desde entonces y que está asentado, obviamente, como se pueden dar cuenta por la cantidad de novelas que he escrito en ese plato, es un banco de imágenes que está asentado en la Portuguesa, en Veracruz. Eh, como toda memoria, seguramente hay imágenes verdaderas de cosas que pasaron, y luego entre estas imágenes de cosas que pasaron se van formando unas terceras o cuartas o sextas imágenes que ya probablemente sean pura invención. Pero para esclarecer perfectamente tu pregunta, yo creo que por más que haya deformado la imagen de las rubias, sí existían y eran italianas, no griegas como Artemisa. El, uh, el mito de Pasífae me ha impresionado desde siempre por su brutalidad. Creo que es una historia que hoy no se podría contar tal cual está contada en el mito griego, que nos revela
o que nos interpreta Robert Graves. Yo creo que la mayoría de los mitos griegos, uno de sus valores es que nos enfrentan a una realidad que hoy está proscrita del siglo XXI por su violencia, por su arbitrariedad, por su carácter sanguinolento, ¿no? Por su racismo, porque en la mitología griega todos los buenos y los fuertes y los poderosos son rubios, y los que están sometidos al poder son morenos, lo cual me hace pensar que nuestra manía con las rubias o con los rubios, en el caso de las mujeres, pues nos lo ha inoculado la mitología griega. Bueno, elegí esta imagen para empezar mi novela porque me parece que cuenta una historia en sí misma. Yo quería contar otra historia, ¿no? Yo he pensado siempre alrededor de esta imagen que es una situación, la del toro que sale del agua, que es el animal más bello que había ahí, puesto que lo envió un dios. Esa imagen obvia, desde un punto de vista literario, claro, obvia la evolución de las especies, ¿no? Yo pensaba en esta imagen de la larva acuática que se va convirtiendo en un pez, luego es un pez que le salen debajo de las aletas una especie de patitas, va saliendo del agua hasta convertirse en el Homo sapiens y después en el Homo sapiens sapiens que somos. Este esquema, el toro lo anula porque nace bello de golpe. Es lo que yo pensaba de esta imagen. Y pensé que tenía que escribir una historia que empezara así. Seguramente porque me gusta, porque me impresiona, porque me parece que es una manera de abrir una historia muy atractiva, ¿no? Yo me he robado esa imagen, la he sacado del mar frente a la isla de Creta para ponerla en una laguna en la Sierra de Veracruz. Esa sería mi contribución o mi disculpa por haber copiado esa imagen. Gracias, Jordi. Gracias. Gracias, Mariana. ¿Verdad? Fernando, ¿cómo estás? Buenos días en México. Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Gracias, Jordi, por la plática. Nada. Mi pregunta va en torno a lo siguiente. Decías que al escribir una novela no tienes un plan definido. En el caso de la escritura de un ensayo como La Resquebrajadura, publicado el año pasado, muy disfrutable, por cierto, ¿trabajas de la misma manera? Y No. aprovechando este contexto, ¿escribiste al mismo tiempo La Resquebrajadura y En el Reino del Toro Sagrado? Porque hay una que otra frase. Sí, bueno, seguramente se tocan. Hay un crítico español me decía el otro día que yo siempre me las ingenio para escribir lo mismo, sea novela o ensayo, ¿no? Me pareció que algo de razón tiene, no toda la razón, puesto que son dos maneras radicalmente distintas de aproximarme a una realidad, aunque sea la misma, lo cual ya no hace que sean lo mismo. Esto quizá tiene que ver con mi método de trabajo. La novela la escribo como lo he explicado ya, pero los ensayos son un trabajo mucho más esquematizado, mucho más racional. En la novela normalmente todo es improvisado, ¿no? Procuro no atarme ni siquiera mucho a las leyes de la gramática,
después corrijo, pero la fuerza principal de mis novelas es el elan narrativo, ¿no? Empiezo a correr dentro del texto y lo que quiero es llegar a una cantidad de materia narrativa ya que tenga coherencia y que tenga ya un gran porcentaje de construcción, quiero decir cómo va a quedar. Después vienen las correcciones, que es donde ya empiezo a amarrar toda esa carrera loca que hice durante 300 páginas. No pasa nada. ¿Sigo? Sí, por favor, y voy a pedir que cierren los micrófonos. Gracias. Vale. Bueno, los ensayos, bueno, mi proceso de escritura de los ensayos, porque cada autor tiene su manera de escribir, es lo contrario. Estoy todo el tiempo tomando notas, tengo un esquema de hacia dónde debo ir o quiero ir y no se parece absolutamente en nada a la escritura de la novela. Según mi forma de trabajar, repito, los temas que detectas en la resquebrajadura que pueden tocar los en el reino del toro sagrado y que debe ser verdad, se debe a que cuando termino una novela, cuando llego al final, la dejo reposar unos cuantos meses para poderla leer después con una mirada nueva. Y durante este periodo de reposo de la novela, escribo mis libros de ensayos, ¿no? Ahora, por ejemplo, acabo de terminar una novela, acabo de poner el punto final el domingo y he empezado un libro de ensayos en el que quiero trabajar durante todo el verano, hasta mediados de septiembre, cuando saque esta novela del cajón, la vuelva a leer y la dé por buena. En este proceso entre escribir una cosa y otra, seguramente que hay partes que se parecen, ¿no? Porque acabo de escribir una novela y ya estoy escribiendo un libro de ensayos y necesariamente arrastraré elementos de esa novela y porque cuando termine de reposar esa novela, ya habré terminado el libro de ensayos y seguramente algo irradiará hacia allá. Gracias, Jordi. Y sí, claro, permea, ¿no? Una cosa con otra de manera muy, muy natural. Es verdad. Gina, Prián, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, querido grupo. Jordi, gracias por volver a nuestro equipo de escritores en construcción y darnos esta oportunidad. Yo de plano escribí algo porque quiero decirte tantas cosas que creo que así puedo ser más breve, espero me tengan paciencia. Y dice, bueno, primero es impresionante la cantidad de obra que tienes, estoy impactada y quiero leer todo. Entonces, Qué bueno. mi primer punto es, ¿por dónde sigo? Porque ya leí noviembre y febrerito. Déjame decirte que yo me dedico a la literatura infantil en su mayoría y lo amo y quiero llevarlo al mundo infantil ¿cómo te diré? Como transparentarlo, ¿no? Pinches hippies, que me encanta. Obviamente el uso rudimentario de la selva, que fue lo primero que leí de ti y que lo hicimos aquí gracias a Esperanza. Y bueno, ahora una de las preguntas sería, ¿con qué me sigo? Yo había pensado que la orilla celeste del agua, pero no tengo idea de qué se trata y que nos recomendaras por dónde nos seguimos. Después te Bueno, quiero... si quieres te contesto esta para no Va. confundirme. Bueno, hay una trilogía que se llama La Guerra Perdida, que son 3 novelas, Los Rojos de Ultramar, La Última Hora del Último Día y La Fiesta del Oso, que son 3 libros que son los 3 libros que me convirtieron en un escritor internacional.
Los tres tuvieron muchos lectores, no solamente en México y en España y en Latinoamérica, sino en Europa, en Francia, por ejemplo, fueron una especie de éxito. Esos tres libros son fundamentales si quieres ver de dónde viene incluso Usos rudimentarios de la selva. Y esta novela, todas estas abrevan de ahí. Ahí empecé a construir el territorio literario de la portuguesa. Yo creo que podrías empezar por ahí y la orilla celeste del agua y la resquebrajadura y el mapa secreto del bosque y ensayos bárbaros son parte de mi obra ensayística, que Ah, esto ya es otra historia que también te invito a que leas. gracias. Ahora te leo. Me impresiona que en tu obra, El señor Teodorico es el vivo retrato de muchos personajes que en nuestra realidad existen. Me refiero aquí en México y seguramente en muchas otras partes del mundo. En el país califican tu obra así: mitología greco-mexicana para narrar la tiranía y el deseo. Me encantó la descripción, me Sí. ayudó a irme más cerquita de tu estilo, ¿no? Me impresiona que en toda tu obra, el señor Teodorico, por cierto, qué buenos nombres, como decía Esperanza, tienen los personajes, bravo, es el vivo retrato de muchos personajes que en nuestra realidad existen. Y tengo así como súper subrayado, el señor Teodorico era un hombre siniestro y dadivoso, y su generosidad, que a veces podía ser apabullante, era el precio que pagaba un hombre, o a veces tan apabullante, perdón, tenerlos a todos a su lado. En realidad, el señor Teodorico era más siniestro que dadivoso. Su generosidad no tenía que ver con la nobleza ni con la preocupación por el prójimo. Era el instrumento mercantil con el que compraba la voluntad común. Y eso, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que todas y todos estamos de acuerdo aquí que está sucediendo muchísimo, ¿no? En México. Y ahí te va, la lucha de poderes, el dominio supremo de la mujer deseada ante el hombre que es dueño de la gente, de sus emociones y sus temores, yo diría terrores, es decir, de sus vidas. Pero con ella, con Artemisa, no podía hasta que la vence, ¿no? Entonces, pues me impresiona muchísimo cómo retratas una realidad impresionante, cómo vemos a veces a un hombre totalmente vencido por una mujer que lo conquista y sabe perfectamente cómo manejarlo, ¿no? Luego también escribí que tu intento de copiar este estilo de escribir a mano, porque me metí a ver, Esperanza alguna vez nos dijo que era importante que escribamos a mano, siempre nos lo recomienda, y vi que en Noruega hay un estudio muy importante que dice que aumenta nuestra conexión cerebral, nos permite trabajar nuestra memoria y codificar. Ahora, todo eso que lo intento muchísimo, ¿qué haces después? ¿Corriges ya en la computadora o te sigues a mano? Y por último, a veces siento una carga de descripciones repetitiva en tu narrativa. ¿Es intencional? Sí, es totalmente intencional. No hay en mis novelas una coma que no sea intencional. Todo es radicalmente intencional y busco siempre la, mm, la mayor musicalidad posible en mis novelas. Las leo en voz alta y hasta que no suenan como yo quiero que suenen, no las doy por buenas, ¿no? Porque me parece que si la novela no suena bien, no suena de sonido, no tiene música, no funciona, ¿no? Esto es como el tenis. Si la pelota, si le pegas a la pelota y no suena como tiene que sonar, es que le has pegado mal. Es un arte del sonido el tenis, igual que la novela. Eh,
seguramente a esto se debe, esto que tú notas como repeticiones, ahí yo estoy persiguiendo un sonido que a veces puede ser a partir de la cacofonía, ¿no? De repetir 3 o 4 palabras que terminan igual, o repetir palabras muy largas, o repetir deidades prehispánicas. Ahí estoy siempre persiguiendo la musicalidad de la obra, pero siempre, siempre, siempre es intencional, ¿no? Por eso me tardo tanto escribiendo mis novelas, porque controlo hasta el último resorte, y después de que he conseguido eso, viene la batalla con la editora que opina que esto es demasiado mexicano, que no se va a entender aquí, que esta palabra te la inventaste, que esta palabra no sale en el diccionario, que esto no se dice así. Y yo voy peleando palabra por palabra. Sobre todo, tenemos muchas peleas en el sentido saludable del término, porque cada pelea mejora la novela. Tenemos muchas peleas por la puntuación. Por ejemplo, al final de esta novela, las últimas quizá 20 páginas, no hay ningún punto, porque yo quería que mis lectores llegaran corriendo para que se estrellaran contra la imagen final, con la violencia con la que yo mismo me estrellé. Y Okay. tuve que batallar mucho para convencer. Al final no hacen nada que yo no quiera, porque el que firma la novela soy yo, y contra el que se va la crítica es contra mí, ¿no? Nadie sabe quién estaba editando esa novela. Pero de todas maneras es un ejercicio como de esgrima que me encanta, porque me hace ver cosas que no había visto, y sobre todo reafirmarme en cosas que yo había pensado que tendrían que ser así, como es el caso de estas 20 páginas sin un punto. Esta relación que señalas sobre el poder de la mujer que somete al hombre más poderoso de la región, es una, es una de estas conclusiones a las que voy llegando conforme voy escribiendo la novela. Me parece que el poder femenino es capaz de lograr cosas tremendas, ¿no? Sobre todo cuando hay una belleza de esa dimensión. Esto es problemático de tratar en el siglo XXI, porque ya es incorrecto decir que hay mujeres que logran lo que tienen por su belleza. Sin embargo, yo creo que es así. A mis 60 años he aprendido que es así. He visto casos así. Y mi deber como novelista es escribirlo así, ¿no? Me pregunté muchas veces si tendría que hacerlo, porque los tiempos no están para andar diciendo estas cosas, pero luego pensé que por supuesto que lo tenía que decir, porque es parte de la novela y es un poder real. Además es el poder de la seducción y de la belleza, es el que dinamiza toda la historia, ¿no? También toma en cuenta que Teodorico es un hombre muy poderoso, pero poco agraciado físicamente, y además profundamente resentido con la vida, ¿no? Porque nació en un contexto de miseria, hijo de unos padres ignorantes, toda su vida quiere escapar de ese círculo diabólico, y cuando ve a Artemisa, no solamente la belleza de Artemisa la que lo seduce, lo cual es natural, sino también el salto eh, social que va a dar si logra hacerla, por ejemplo, la madre de sus hijos, ¿no? Va a salvar a toda su estirpe si Artemisa tiene un hijo suyo. Es la única forma en que él puede escapar de esa pesadilla de ser lo que es, ¿no? Es un tipo que construye un imperio para escapar de ahí,
de su origen, quiero decir, y sin embargo, cada noche sueña la pesadilla de que una mano cruel lo regresa a ese patio lleno de tierra picoteado por los pollos, donde nació, ¿no? A esa casita de adobe. Es decir, que aquí no solamente está la seducción y la belleza de Artemisa, sino también el resentimiento de Teodorico y las ganas de trascender su realidad, que tiran igualmente hacia el otro lado. Y en medio, esto lo pensé cuando estaba escribiendo la novela, por un lado tenemos la fuerza de la seducción, luego la fuerza bruta de Teodorico y en medio el poder absoluto del toro, que no necesita manifestarse, no necesita hacer nada para que te des cuenta de que ahí está el poder, ¿no? Es una criatura sublime que no aparece más que encerrada en el corral y de pronto en algún pasaje de la novela caminando por la selva solo. Pero ahí te das cuenta que la grandeza es la de este animal, que es la síntesis entre los otros dos poderes, el de Teodorico y Artemisa, que van dinamizando la historia. Muchas gracias, Jordi. Admiro mucho tu trabajo y quiero tener más tiempo para leerte porque estoy fascinada. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias, Gina. Antes de continuar con Mari Carmen, Jordi, quiero regresar un poco a esto que acabas de comentarle a Gina, porque hay algo que también fue muy interesante en esta novela y es el ritmo. Es decir, además de lo musical y de esto que comenta, a mí me pareció que eran una serie de actos, los primeros, que nos llevaban a una velocidad distinta, que cuando ya estábamos centrados en la novela, que teníamos, digamos, era más distendido y al final nuevamente nos metiste, o sea, nos pusiste el pie en el acelerador, ¿no? Eso es algo que quizás yo lo vi terminando de leer la obra completa y entendí que había unos ritmos distintos. ¿Eso también lo pensaste o se te ocurrió después o fue algo que tú mismo viviste mientras escribías? Es muy, es muy destacable en este trabajo tuyo. Bueno, cada historia tiene sus ritmos y su música. Y cuando empecé a escribir esta, a- cuando llevaba unas cuantas páginas, me di cuenta que hacia la imagen que quería yo llegar, que es el final del mito de Pasífae, esto sí que estaba establecido. Para llegar como quería llegar, tenía que escribir un crescendo, es decir, que la historia se fuera acelerando, lo cual fue quizá lo más difícil de hacer porque hay que mantener el crescendo 300 páginas, ¿no? Esto requiere de mucho tiempo y mucha artesanía, mucha talabartería, ¿no? Porque hay que meter martillito. Eh, y la dificultad mayor era que ahí no termina la historia. Yo tenía que hacer un crescendo, pero con un final falso, porque la historia termina antes de que termine en realidad, ¿no? La historia termina cuando el primer amor de Artemisa va a verla, aquel pueblo encaramado en las faldas del volcán, y regresa pensando que tiene que escribir esta historia para poderla digerir. Ahí acaba la novela. Pero luego yo hice una especie de excurso para poder terminarla en el sitio donde yo la quería terminar. Y esto sumado al crescendo fue bastante complicado. Quiero decir que la arquitectura de esta novela, eh, la arquitectura tiene que ver con la velocidad que tú señalas, con el ritmo, con los cambios de ritmo. Esto es por supuesto que estuvo planeado así y escrito así. Y por otra parte, pienso que no podría haberlo contado de otra forma. La
el crítico del País al que se mencionó hace un momento, también dice una cosa que a mí me hizo pensar que había acertado, porque el final de esa crítica dice, es imposible escribir con más fuerza, que es exactamente, para eso está escrita esa novela. Es un tour de force, ¿no? Un crescendo que llega a donde tiene que llegar y está, por supuesto, perfectamente planeado y diseñado como hace un arquitecto con un edificio, si no, todo se vendría abajo, ¿no? Claro, sí, sí, está perfectamente bien orquestado lo que comentas. Mari Carmen Díaz, ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias primero, gracias Esperanza, gracias Jordi, creo que es un privilegio tenerte primero como escucha y luego como poder hacerte algunos comentarios. Mil gracias Esperanza. Yo quiero decirte que a mí me encantó la novela. Así, me sedujo la novela, increíble. Y lo que me sedujo precisamente fueron dos cosas. La arquitectura de la narración. Yo le comentaba a Esperanza que tu novela es un altar al uso de la coma. Y dije, qué barbaridad. En serio, dije, ¿qué es eso en primer lugar? En segundo lugar, que es una novela profundamente mexicana sin ser folclórica. O sea, te voy a confesar que uno de los nombres que mencionas, que son muy mexicanos, yo lo busqué en el diccionario y dije, ay, sorpresa, sí existe, son reales, era un conejito de volcán para hacerte franca. Y luego me encantó el uso del narrador, que tiene un papel para el ritmo, y son dos narradores, el que de repente corta y habla en primera persona, y el que habla como si estuviera contando un cuento, que es el principio de la novela. Y ya por último, quiero decirte que es increíblemente poderosa para crear imágenes. Creo que es una novela de imagen tras imagen, que las tejes con la palabra, pero no las describes precisamente, no dices la montañita verde con un copete naranja, etcétera. Me encantó, es como un territorio narrativo. Y ahorita en esta charla te estaba yo escuchando, todo el énfasis es la imagen y el ritmo, la imagen y el ritmo. Me encantó, la verdad, felicidades, felicidades y felicidades otra vez. Muchas gracias. Bueno, yo añadiría ahora que dices imagen y ritmo, que es precisamente lo que más me preocupa, porque estoy convencido, porque así lo he aprendido a lo largo de todas las novelas que he escrito, que la forma es lo que da el fondo. Si yo, mientras más consigo, mientras más logro las imágenes y logro la música y el ritmo, con más profundidad puedo pensar dentro de la novela, ¿no? La novela es un organismo vivo que tiene su propia inteligencia, ¿no? Después de que has logrado hilar, para usar tu término, unas cuantas páginas, ya la novela empieza a adquirir su propia inteligencia. Y esto viene a partir de la manera en la que escribes, de la música que tiene la novela. Yo procuro siempre, lo pienso porque acabas de mencionar que no describo la montañita verde, y esto que es verdad, así lo hago a propósito, así no lo hago a propósito, porque trato de evitar todo el tiempo la prosa utilitaria. Hay una parte muy pesada de las novelas que son cuando tienes que explicar lo que está pasando. Y yo, más que explicar, siempre prefiero
que se vea, más que explicarlo. No sé Exacto, ¿no? si me estoy explicando bien. Sí, quiero que lo vean, quiero verlo yo, no explicarlo, porque creo que la novela tiene que ver con eso, ¿no? Con la evocación, con la capacidad de crear imágenes y de transmitirlas. Y por tanto no hay que explicar demasiado las cosas, porque si no se hace muy pesada la novela y le restas poder a las imágenes, las imágenes que son palabras, ¿no? A mí siempre me ha parecido una tontería esa máxima de que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Yo diría, depende qué palabras y depende qué imagen. Sí, porque Hay a veces, es hay a una veces una urdimbre. palabra que dice más que una imagen. Exacto. Lo que a mí me encantó es que tejes la imagen con las palabras. Es como una urdimbre. Sí. Está hecho así. Sí, yo soy como una hilandera. Así paso mis días. Gracias, Mari Carmen. Lilian Clifford, ¿cómo estás? Hola, muy buenos Ya. días. Pues antes que nada, gracias Esperanza, buenos días comunidad, buenos días Jordi también. Un placer estar Buenos aquí, días. tener el poder escucharte y leer tus novelas. Prácticamente llevo poco leyéndote, leí justamente la penúltima, Usos rudimentarios, y esta, que la Ujú. prosa me puede fascinar. Comparto lo que se ha venido diciendo y bueno, tengo la siguiente reflexión o quedé pensando en el momento en que hay esta intertextualidad en uno de los capítulos o en una de las partes en donde el narrador hace referencia a la portuguesa, ¿no? Me voy a permitir leer rápidamente esa parte que dice así: allí estaba yo sentado sin los referentes que normalmente me arropan, lejos de la portuguesa, distinto pero borracho como todos los demás, haciendo lo mismo que ellos, hermanados todos por el trago y el danzón. Cuando leo esta parte, prácticamente me transporto al elefante, a los chinos con cierta nostalgia, que fue lo que más me gustó del libro anterior. Y me quedé pensando si acaso la Sierra Veracruzana será todo un ecosistema psicológico en donde está, o sea, en donde pone a su disposición la Sierra Veracruzana los personajes, sus acontecimientos, toda esta trama bajo lo imaginativo, ¿no? Esta parte del deseo privado y general de los hombres por Artemisa, de la parte simbólica que tiene que ver con las raíces, los orígenes, este detalle que plasmas del paliacate que el Huitlacoche se lo regala, y por otra parte lo real que tiene que ver con la carne, la violencia, la belleza y la fealdad. Entonces, ¿será que toda la Sierra Veracruzana realmente tiene su propia psicología y son los personajes que viven en esa psique? Bueno, yo creo que, bueno, aceptemos que es una novela, ¿no? Y en la novela se inventan un montón de cosas y probablemente no haya toda esa correspondencia que tú ves entre la novela y el paisaje real. Yo de este paisaje escribo lo que conozco, lo que viví cuando era niño, yo crecí ahí. Y como decía, tengo una serie de imágenes y vivencias que luego ya se van convirtiendo seguramente en invenciones de las que, de las que me sirvo para escribir esta novela. Yo creo que esta historia es bastante más compleja que lo que podemos encontrar en ese paisaje en la realidad, porque es el cometido de la novela, ¿no? Ah, si me hubiera puesto yo a describir tal cual lo que sucede ahí, pues tendría poco sentido porque esto ya lo encuentras en Google Maps y en las imágenes de Google, eh, o cualquiera lo puede ver. Uno de los objetivos de la novela y del arte en general es enseñar un punto de vista
que nadie haya visto antes o que sea modestamente original o que permita apreciar un filón de la realidad que estás describiendo que no está tan difundido. De manera que yo creo que en el fondo, si nos ponemos a desguazar los elementos de la novela y de la realidad, pues encontraremos que lo mío es una novela y aquello es la Sierra de Veracruz, ¿no? Ok, muchas gracias, Jordi. Gracias a ti. Muchas gracias, Lilian. Oye, antes de continuar, en ya la última parte de esta entrevista, quiero decirte que muchos de los que estamos aquí hoy somos coautores de este libro que te mandé a tu casa. Ah, claro, lo tengo. Sí. Así que estamos muy felices porque además nos apadrinaste con tu texto para este libro. Y ahora, hablando de libros y de casualidades de la vida, creo que Eugenia Tejada te va a contar algo muy bonito. Eugenia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias, Jordi, por volver a nuestro grupo. Es un De gusto. nada. Y bueno, platicar. Yo te conocía desde Rock 101, pero no como novelista hasta Los susurros rudimentarios de la selva, que me gustó mucho. Y bueno, en ese caso, ahora estoy leyendo Ese príncipe que fui, buscando novelas tuyas. Yo soy me gusta mucho pensar en estos destinos de la vida y en estos viajes que hacen los libros. Yo cuando leo un libro, generalmente que me gusta mucho, lo doy a alguien para que lo lea, porque no me gusta guardarlo en la biblioteca. Prefiero tener libros por leer que ya leídos. Entonces en esto me gusta mucho ir a lugares que venden libros de segunda mano y curioseo. Estando de vacaciones en Oaxaca a principios de año, ahí en uno de los andadores de Santo Domingo, vi tu novela Los Rojos de Ultramar. Lo levanté para Ya sé que me preguntar. vas a contar. Sí, y entonces Eras resulta tú. que soy yo. Está dedicado por ti a tu abuela. Sí. Y entonces, pues la verdad es que me pareció increíble el viaje que ha tenido ese libro. La persona que lo vende me dijo que lo había comprado en la biblioteca de Rafael Gaona y que ahí apareció ese libro. Entonces, pues yo lo compré, lo tengo conmigo, estoy en casa de mi mamá, el libro se quedó en Querétaro porque está bien resguardadito. Y nada, pensar, la verdad es que me parece como cerrar el círculo, ahora hacértelo llegar a ti, que no sé si para ti pienso que significará algo, ¿no? Pensar Claro. en todo Bueno, el sobre viaje que todo, hay hecho. cerrar el círculo en realidad sería que yo te enviara un libro como intercambio, ¿no? Pues Libro eso mío, me quiero decir. encantaría. Sí, Bueno, pues cerrémoslo así. ajá. Eso, y pensar Compártenos la dedicatoria. ay, sí, se las leo. Es que no traje el libro, pero se las voy a leer, lo tengo aquí en mi teléfono. No sé si se ve, pero dice: a la Yaya, protagonista de esta historia y de mi historia, con el cariño de su nieto y la firma de Jordi. Es de Los Rojos de Sí. Ultramar. Ajá. Bueno, además, para completar la historia, cuando murió mi abuela, yo ya no vivía en México. Y tengo unos primos que son un poco rapaces. Entonces entraron a saco a casa de mi abuela y sacaron todo y lo vendieron. Wow. Entre todas las cosas iban los libros, pero no se dieron seguramente ni cuenta. Bueno, y si se dieron cuenta tampoco les habrá importado de que iban libros firmados ahí, ¿no? Así salieron de ahí, luego seguramente llegaron a una librería de viejo. Ve tú a saber, pero qué bien que te lo encontraste tú. Para que pueda volver a ti. Exacto. Ajá. Sí. Pues nos pondremos de acuerdo para hacer el Claro que intercambio. sí, claro que sí. Muchas gracias y qué gusto. Tengo otra pregunta que hacerte. Cuando editan los libros para España, por ejemplo, ¿tienen que hacer algunos cambios por tanto mexicanismo y frases como muy locales que usas en tus libros o usan la misma edición?
No, para nada. Se usa la misma edición. Yo no permitiría que me quitaran mis mexicanismos. Hay una historia aquí trágica de Rayuela de Julio Cortázar, que algún editor eh, en un rap de genialidad se le ocurrió traducirla al español de España, El porteño de Cortázar, imagínate. Y era una novela, pero que parece otra novela, desasosegante. Yo no permito ni siquiera los pies de página, ¿no? Siempre, en todas mis novelas, los términos mexicanos o incluso términos que invento yo, siempre están debidamente contextualizados para que puedas entender que es una flor, que es un bicho, que es una máquina. Mi traductor al francés, durante los primeros libros que traducía míos, se volvía loco con todas esas palabras, porque sobre todo nombres de animales, de plantas, de árboles, lo suelo inventar. Entonces él se volvía loco buscando cómo se llamaban esas plantas en francés. Y yo siempre le he dicho lo mismo, inventa algo que en francés suene más o menos al equivalente en español, y así están traducidos mis libros al francés. Por ejemplo, en Los hijos del volcán, que es la novela anterior, hay un animal que se llama otobú, que es una especie de jaguar o tigrillo. Y aquí los críticos españoles se volvían locos con ese nombre misterioso. Uno me contaba que buscaba Otobú, ponía Otobú México para ver si le salía algo en Google y siempre le salía autobús. Era desesperante. Gracias, Eugenia. Y sigue custodiando ese libro para que vuelva a su dueño. Te mando Con una mucho gusto. suerte. A través tuyo, si quieres, lo hacemos para Sí, ponernos en contacto, Un en abrazo. comunicación. Gracias, muy igualmente. bien. Gracias. Marisol Barbabosa, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jordi. Gracias, Esperanza, por esta delicia de charla. Y Jordi, además de felicitarte porque me encantó, y creo que esta novela es una oda a la creación de personajes, y eso es lo que quiero preguntarte. ¿Haces psicologías o los vas construyendo sobre la marcha? Porque verdaderamente, además de es un viaje sensorial tu novela, no solo para lo que uno ve de las imágenes, el ritmo, precisamente lo que uno escucha, pero también nos invitas a meternos a la psique de cada personaje, a entenderlos, a verdaderamente sentirlos. O sea, yo sí casi podía tocar a Teodorico y imaginármelo perfecto, a Artemisa, a ratos me caía gordísima. ¿Cómo haces para crear tus personajes? Bueno, seguramente hay la mirada psicológica, pero la del novelista. Yo no tengo ninguna instrucción como psicólogo, ni he estudiado nunca psicología, pero he leído muchas novelas desde que era niño y entiendo cómo funcionan los personajes y lo que hay que hacer para que se comporten a partir de su psicología, perdón la redundancia, porque es muy notorio, cuando menos para mí, cuando no solamente en los personajes que yo escribo, sino en personajes que leo, en novelas de otros colegas o de escritores que admiro incluso, hay personajes cuya psicología no se corresponde a la forma en que van desplazando por la trama narrativa,
por supuesto, tampoco a la forma en la que interaccionan unos con otros. Yo he pensado que el trabajo del novelista tiene también que ver un poco con el del actor, porque impersonas a otra gente, ¿no? Te tienes que meter en los zapatos de cada uno de los personajes para ver lo que harías tú en distintas versiones de ti. Es lo que he hecho en esta novela y lo que hago en todas mis novelas. Yo creo que todo puede resumirse en la observación del personaje, y como es un trabajo muy lento que dura años, te vas familiarizando mucho con los personajes y llega un momento en el que no pueden actuar de otra manera porque si no desentonan, ¿no? Aquí regreso otra vez a la música de la novela. Cada personaje tiene su frecuencia y su color. Si no lo respetas, inmediatamente brinca, desentona, ¿no? Te desafina toda la obra. También se puede apelar yo estoy convencido de que el novelista trabaja mucho a partir del instinto. Con instinto quiero decir que sabes, y más después de haber escrito unas cuantas novelas, cuando un personaje está siendo coherente con tu trama, esto quiere decir que tiene una psicología sólida, y cuando no. La novela, yo creo que el arte de la novela es resistencia e instinto. Esto no tiene que ver ni con los estudios de psicología, ni de filología, ni de literatura. Es un arte que tiene más que ver con eso, como el jazzista que se sienta en un piano y sin haber ido a ninguna academia, te saca una pieza de Bill Evans, ¿no? Es esto. Muchas gracias. Gracias a ti. A ti, Marisol. Betty Perea, buenos días. Tú estás por allá. Hola, buenos días, Esperanza. Hola a todo el grupo. Jordi, muchísimo gusto. Yo te dejé de ver hace casi 30 años. La última vez que te vi fue en un pasillo de Rock 101. Tenemos dos cosas en común muy importantes, tú y yo. Yo trabajé en Rock 101 en su primera etapa y me fui cuando justamente estaban tú y Joaquín Joubert y el resto del grupo que hizo la segunda etapa de Rock 101. Yo ya tomé otro derrotero y bueno, esa fue la última vez que te vi, pero bueno, yo seguía las aventuras de Emiliano Conejero todos los días. Casi serán Ya, 40 sí, años. casi 40, sí. No 30. Bueno, yo que quería verme optimista. Y bueno, siempre escuchando las aventuras de Julia Gis, Emiliano Conejero, y luego te voy a hacer una preguntita al respecto. Y la otra cosa en común que tenemos, tú trabajaste en la Embajada de México en Irlanda, yo trabajo para la Embajada de Irlanda en México. Entonces, bueno. Mira, claro. Y el gusto por James Joyce, yo no soy caballero de la Orden de los Finnegan, pero me encanta James Joyce. Qué bien. Ahí estamos en común. Y bueno, lo que yo quería comentarte la novela, que me encantó la cantidad, la riqueza del lenguaje que utilizas, es impresionante. Yo hice una lista de cada palabra que conocía o que no conocía y que quería buscar después en el diccionario, como tú mencionabas, ¿no? A lo mejor algunas no las voy a encontrar. Y cada uno es como para hacer un tratado a lo mejor de botánica de la región o de cocina de la región o de fauna, flora, etcétera. Es impresionante la cantidad de palabras, la riqueza del lenguaje que utilizas, aparte de todos los dichos, dicharajos, palabras, palabrejas. No cesa es como un filón, ahí sigue saliendo como un tesoro, ¿no? Todas las palabras, todo el lenguaje que utilizas es riquísimo y eso como lector se agradece mucho, ¿no?
independientemente que haya palabras que de repente no puedas entender, la lectura es muy dúctil, se va facilita, se va rápido, no te rompes la cabeza, la disfrutas y como bien dices y como yo sé que eres buen amante de la música y conocedor, la musicalidad está en todo momento presente. Y eso es algo que no se puede evitar, ¿no? Que no se puede dejar de notar. La riqueza del lenguaje y ese ritmo, esa musicalidad. Muchas felicidades por la novela, Jordi, de verdad, y un gusto volverte a ver. Gracias a ti. Bueno, tengo que confesar que conseguí un diccionario cuando estaba escribiendo esta novela de términos agrícolas mexicanos, publicado en 1919, que es una joya. Muchas de las palabras que se refieren al corral, a los instrumentos de labranza, a la orografía de los territorios labrados, muchas de esas palabras vienen de ese diccionario que es tan viejo que ya se lo está comiendo algún bicho. Y el otro día me dio miedo de que se coma toda mi biblioteca y ya lo metí en lo forré con una bolsa. Ya está debidamente resguardado. Gracias, Betty. Alberto Vázquez, buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias, Jordi. Mucho gusto conocerte. Buenos días, igualmente. Bueno, es muy bueno. Yo debo de confesar que no he leído ninguno de tus libros. Cuando Esperanza nos invitó a este taller, empecé a ver un poco de tu biografía. Me llamó la atención que eres de Veracruz. Yo viví en Veracruz varios años. De hecho, crecí en Jalapa, el puerto y Orizaba. Pero te iba a preguntar, este sentimiento que a veces existe eh, de choque cultural entre los distintos Méxicos, siendo de Veracruz y conociendo gente del Distrito Federal, los famosos chilangos, y también siendo de Veracruz con ese tipo de resentimiento que hay hacia la conquista española. ¿Cómo eso ha impactado tu obra? ¿Has hecho algo en alguna de tus novelas que refleje ese conflicto? Bueno, sí, estas tres novelas que mencionaba hace un rato, que ahora están contenidas en la trilogía La Guerra Perdida, es un análisis exactamente de lo que dices tú, porque yo yo tenía un perfil sociológico que no ayudaba para vivir en un pueblo de Veracruz, que toda mi familia era española, y éramos los españoletes del pueblo, y, por ejemplo, no, aunque habíamos nacido ahí, pero no dejaban de vernos como los herederos de Hernán Cortés, ¿no? La vida, la vida rural. Y, por ejemplo, teníamos prohibido salir los 15 de septiembre de la casa porque la tradición era moler a palos a los españoles, entre ellos nosotros, que éramos mexicanos, mi hermano y yo. Todo esto y pues toda esta cosa aparentemente natural, pero profundamente rara, que fue crecer en el Veracruz rural, siendo hijo de una familia española, está plasmado en, en dos novelas, en Los Rojos de Ultramar y sobre todo en La Última Hora del Último Día, que ahora están dentro de esta trilogía que se llama La Guerra Perdida. Jordi, ¿cómo vamos? ¿Cómo te sientes? ¿Estás Muy bien. hablando? Tenemos 15 minutos porque tengo luego que ir a hacer una cosa. Me parece perfecto, porque ya, mira, tenemos a tres ahí en hilerita, Brenda, Elena y Aline, y les voy a pedir, por favor, que ahí vamos a llegar, porque Jordi ya nos regaló más de 1 hora y Muy cuarto, bien. y vamos a intentar ser respetuosos con su tiempo. Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bueno, estoy encantado con ustedes, ¿eh?
Lo que pasa es Sí, que tengo que coger un tren a Madrid en un ratito. eres un encanto, Jordi. No, muchas gracias. Pero Muy bien, gracias. No, pues a mí, me gustó mucho la novela, pero para película, como que se me hizo muy visual y el final me dejó, como un poco choqueada, pero bueno, así tenía que ser porque es algo violento. Y bueno, mi papá es de Naurinco, De Naulinco, sí, mira, y me qué pareció bien. pues, familiar los lugares y todo, ¿no? O sea que, pues muy bien. Gracias Claro, además, por estar aquí. no, gracias a ti. En Naulinco es una ciudad, bueno, un pueblo, una ciudad, yo no sé ni cómo llamarlo, una Es ciudad, población famosa por sus botas. Las botas de Teodorico vienen de Naulinco, ahí era se las hacen, bueno, lo único que se ponía mexicano, porque sí, sí, tenía sí, muchos extranjeros el señor, pero el paliacate de exacto, las botas de México, ¿verdad? exacto, exacto. Brenda, del pueblo de tu papá, que tú dices que te lo recorres en 1 hora y que ya no quieres ir y ya no más quieres llevar. sí, sí, Gracias, te mandamos un beso fuerte. sí, bye. Bye. Elena, ¿cómo estás? Buenos días. buenos días a todos. Jordi, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Pues nada más quería hacerte un par de preguntas en cuanto a tu proceso de creación de personaje y de línea de tiempo. En una de nuestras clases, nuestra querida maestra Esperanza nos dio ideas de poner post-its, de hacer como una línea. ¿Tú haces eso? ¿Cuál es tu proceso? No, mi proceso es como contaba hace un rato, lanzarme a escribir y luego ah, voy, la novela va adquiriendo una dirección en la medida en que la voy escribiendo y luego si acaso voy haciendo notas, escribo a mano, como decía al principio, y voy haciendo notas lateralmente en unas tarjetas. Mira, tengo estas cajas Okay. por todo mi estudio, donde voy poniendo las tarjetas en donde voy apuntando Hola. alguna dirección en la que podría ir ¿Cómo estás? la novela. Es decir, que la mitad de mis novelas están escritas en esas tarjetas. Luego ya se ordenan en las libretas y luego después de meses o años ya las paso a la computadora una vez que están ya bastante redondas. Okay. Muy padre, muchísimas gracias. Muy Gracias a ti. buena respuesta, Jordi. Tú di que sí a todo, que todo lo que yo les digo es muy bueno, está muy claro. Mira, yo tengo estas tarjetas y es lo que les comento, que sí, bajar, ¿no? Como a tierra todos esos pensamientos, ideas, líneas, tener cierta construcción. A nosotros que estamos siempre como empezando a ver qué sucede con una historia y tal, pues nos da algo de seguridad y no está peleada esa seguridad o esta manera de incorporar todo el pensamiento en unas tarjetas, en un cuaderno, lo que sea, con la creatividad y esa libertad que nace, ¿no? En el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hagan caso a su maestra, chicos y Eso, chicas. muy bien, ya lo dijo Jordi. Y nos vamos con Aline, que no sé dónde andas, Aline, tú eres muy internacional y cuando te saludo, cada vez que lo hago, estás en un lugar diferente, pero desde donde estés te mandamos un abrazo. Ya estoy en Cancún. Jordi, muchas felicidades, tu libro me encantó. Fue un libro con un final bastante violento, pero lo que más me impactó no fue el libro, sino las referencias a la realidad que me ha tocado vivir. Los pongo en contexto, soy abogada.
Y he conocido muchos Teodoricos y muchas Artemisas y muchas brutales venganzas que han terminado hasta con la vida de muchas personas. Entonces yo me fui a ese contexto y por supuesto que el libro va a ser un clásico porque es como Shakespeare, hablas de la emoción, describes los personajes etéreos, aunque sí tienen vida propia, pero son emociones, son sensaciones y son personajes que si los pones hoy en nuestro contexto político mexicano, encuentras similitudes hasta con nuestros gobernantes. Eso fue lo que me sacudió. Muchas felicidades, el libro es fabuloso. A mí sí me gustó, a pesar de lo brutal de su final. Muchas gracias por decirlo. Jordi, pues aquí terminamos por eso me quise yo ir muy rápido, porque pienso que todo lo que teníamos que preguntarte, lo que queríamos comentar contigo, vale mucho la pena. Espero lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Mucho, sí. Y yo pienso que este va a ser uno de tus libros clásicos. De verdad, por donde pregunto, lo he visto lo están leyendo en el Metro de Madrid, lo he visto en autobuses, lo he visto comprándolo en las librerías, lo he visto por todos lados. Es un libro con mucho movimiento y pienso que va a ser uno de tus clásicos. Ha sido una gozada volverte a tener en la comunidad de escritores en construcción. Gracias siempre por tu generosidad con tu tiempo, con tus respuestas, con tus planteamientos. Gracias por de verdad involucrarte, por tener este trozo de tu día para nosotros. Gracias, al contrario, por invitarme. Y bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Te seguiremos los pasos. Gracias. Y gracias a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Chao.